¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia personal, una que de verdad resuena. Se trata de esa enorme diferencia entre saber un montón de cosas y, pues, de verdad vivirlas. Es un viaje que va de la cabeza al cuerpo, ¿saben? De la pura teoría a la experiencia real. Así que, vamos a empezar. A ver, ¿a poco no les suena familiar esta situación? Uno se la pasa devorando libros, viendo charlas, entiende perfecto todos los conceptos de bienestar y desarrollo, pero al final del día, como que algo no termina de hacer clic. La sensación de fondo, esa, no cambia. Es una frustración súper común y es justo de aquí, de este punto, de donde parte todo este análisis. Y miren, esta cita del autor, Germán Garibay, lo clava, lo resume perfecto. Él se describe a sí mismo como un coleccionista de mapas, o sea, tenía toda la información, la ruta perfecta, digamos, la partitura completa, pero sentía que no tenía la orquesta para tocarla. Había un hueco, un abismo entre todo lo que sabía y cómo se sentía en su día a día. Y bueno, esto nos lleva directamente a la primera etapa de este viaje. Saber no es habitar. Es justo eso, la frustración de sentir esa brecha entre lo que uno sabe y lo que uno vive. El autor cuenta que él funcionaba con esta idea de que su vida era como un problema técnico, ¿saben? Un rompecabezas que si le echaba suficiente cabeza, si lo analizaba lo suficiente, pues lo iba a resolver. ¿Y no le suena esa tensión constante de estar tratando de arreglar la vida, de optimizarla, sin darse cuenta de que el verdadero juego, bueno, estaba en un lugar completamente distinto? Y aquí es donde viene el primer gran giro de la historia. El momento en que le cae el 20. La revelación de que el verdadero tablero de juego no es lo de afuera, no son las circunstancias, sino el estado interno. El nivel de presencia, de coherencia que uno tiene. Se dio cuenta de que había estado peleando contra el juego, en lugar de entender cuáles eran sus reglas de verdad. Entonces, aquí aparece un concepto que es, importantísimo. El observador. Pero ojo, porque no se trata de pensar sobre lo que uno siente. Es algo mucho más fino, más sutil. Es como una parte de nuestra propia conciencia que simplemente se da cuenta, que nota las reacciones internas, pero en silencio, sin analizarlas, sin juzgarlas, sin querer corregirlas. A ver, vamos a ver esta comparación, porque aquí queda súper claro. De un lado tenemos ver, que es notar en silencio, sin juicio. Es un acto que crea espacio, ¿saben? Te desacopla de la reacción. Y del otro lado, pensar, que es lo que hacemos casi en automático. Analizar, corregir, meterle más y más ruido mental a la situación. El ver desde este observador es exactamente lo contrario a ponerse a pensar en el problema. Y esta frase que vemos es brutal. Lo que no se observa, gobierna. Piénsenlo. Esos patrones automáticos, esas reacciones que a veces sentimos que son más fuertes que nosotros, no nos gobiernan por su fuerza, sino porque andan por ahí, en la oscuridad, sin que los veamos. En el momento en que el observador les echa un poquito de luz encima, ¡pum!, empiezan a perder todo ese poder que creíamos que tenían. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente fase, porque ¿cómo se construye esto en el día a día? Tener un chispazo del observador está muy bien, pero para que no sea nomás una experiencia mental que se va volando, necesita un ancla. ¿Y esa ancla cuál es? El cuerpo. Una conciencia que no baja al cuerpo, que no se siente, se disocia, se queda flotando en el puro ruido mental. Y aquí hay un punto que de verdad es crucial. El autor confiesa que al principio, estas prácticas de sentir los pies en el suelo y cosas así, pues le parecían súper básicas. Él quería el gran hack, la revelación intelectual profunda. Pero se dio cuenta de que la verdadera seguridad no es un concepto, es una sensación. No viene de entender algo, viene de sentirlo. Esa sensación física de estar aquí, anclado en el presente, eso no te lo da ninguna idea, por más brillante que sea. Y todo esto se traduce en una práctica súper concreta para esos momentos intensos. Cuando viene la ola emocional, en lugar de reaccionar en automático, el proceso es este. Primero, detenerse, o sea, una pausa radical. Segundo, anclar, sentir los pies en el suelo, las manos, lo que sea. Tercero, sentir, permitir que la emoción esté en el cuerpo sin pelearse con ella. Y cuarto, observar, notar la sensación pero sin actuar. Esto crea un espacio que es oro molido entre lo que se siente y la reacción impulsiva. Y aquí es súper importante no confundir los términos, Regular no es reprimir. Reprimir es luchar contra la emoción, es negarla, esconderla, y al final solo acumulas esa energía. Regular, en cambio, es tener libertad frente a la emoción. Es poder sentirla, incluso muy fuerte, pero sin que te arrastre. Es permitir que pase, que siga su curso y se vaya. Y es justo esta nueva capacidad de regular lo que nos abre la puerta a la siguiente etapa del viaje. Entramos a la tercera etapa, de la guerra
a la coherencia. Aquí es cuando todo ese juego interno, por fin, se empieza a hacer visible. Esta es de verdad una de las ideas más liberadoras de toda la historia. Por años, el autor había estado en una especie de guerra civil interna. Quería que su parte buena, la productiva, aplastara y eliminara su parte miedosa o floja. El cambiazo vino cuando entendió que la meta no era que ganara un bando, la instrucción era desertar, abandonar la guerra por completo, dejar de tomar partido dentro de uno mismo. Y justo al dejar esa guerra, pudo ver el costo real de vivir así, de forma incoherente. Y no era un drama moral, ¿eh? Era algo mucho más sutil, pero súper agotador. Un cansancio crónico. Un ruidito mental de fondo todo el tiempo. Esa sensación de estar siempre un poquito fuera de lugar. Como una fuga de energía constante que no sabes de dónde viene. Y aquí vemos un ejemplo de honestidad, pero brutal. Lo ilustra perfecto. Por un lado, lo que se decía valorar. Valoro mi descanso y mi bienestar. Y por otro, lo que realmente se hacía. Aceptar proyectos que obligaban a dormir 5 horas y a vivir con estrés. Todo por miedo a decir que no. La neta, ver esta tabla es una invitación a preguntarnos dónde están esas brechas en nuestra propia vida, entre lo que decimos que es importante y lo que de verdad hacemos. Y con todo esto, llegamos a la etapa final, al resultado de todo este proceso. Una vida habitable. Y aquí vamos a ver las señales de que esa coherencia se está por fin integrando en el día a día. Y lo mejor es que las señales no son nada abstractas, ¿eh? Son cosas súper concretas que se sienten. De repente, la vida se simplifica. Decir no deja de ser una batalla interna y se convierte en un acto de claridad. Se toman menos decisiones, sí, pero mucho más firmes, más alineadas. Y quizá lo más notorio de todo, ese cansancio crónico baja pero drásticamente, porque esa fuga de energía por fin se detiene. Entonces, si lo resumimos, el punto clave es que este viaje no se trató de aprender algo nuevo, de añadir otra habilidad a la colección. Fue más bien un proceso de quitar cosas, de restar, de quitar lo que sobraba, la lucha interna, la exigencia sin fin, esa fragmentación que se comía toda la energía. Y cerramos con esta reflexión final, que la verdad te deja pensando. Toda esta presión por ganar en la vida, por optimizar, por ser la mejor versión, por perfeccionar cada cosa, chance y es una regla que nos inventamos nosotros. ¿Y si el verdadero juego nunca se trató de ganar? Si solo se trataba de estar aquí para jugarlo, de habitar nuestra propia vida, así como viene, con todo. Ahí se las dejo, una idea para darle vueltas.